Y ahora sí. ¿Ahí se logra ver igual? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, recordemos que el estatuto personal, señores, que tenemos estas dos estructuras, este estatuto personal y este estatuto real. Llámese personal, como su nombre lo indica, lo que tiene que ver o lo que está relacionado con las personas, y llámese estatuto real, lo que está relacionado directamente con los bienes, o como también se le conoce en el derecho internacional privado, el régimen jurídico de los bienes como tal. Entonces, el estatuto personal no es más que aquellas instituciones determinantes de la posición jurídica que la persona ocupa en una determinada sociedad. Y claramente cuando nos hablan de estas instituciones, digamos las dos principales o las que nos atañen es el matrimonio y el derecho sucesorio como tal, puesto que están relacionados en este caso con la persona como tal. Nosotros habíamos conversado que atendiendo, por supuesto, al código de Bustamante, sobre todo en el capítulo cuarto, nos hablaba del matrimonio y del divorcio también. Claro, cuando yo hablo del divorcio también como una institución que es consecuencia, por supuesto, de la existencia del matrimonio y que este estatuto personal no se pudiese gestar o expandir si no existiese, por supuesto, un Estado y un sistema acorde para su implementación. Entonces vimos varios ejemplos, sobre todo estos artículos del Código Civil que nos han servido para confirmar y para de una u otra manera ratificar la postura territorial o la postura nacional o la postura local que tiene, por supuesto, el sistema chileno frente al estatuto personal. Pero que claramente dentro de ese estatuto personal también hacemos relación con aquellas nominaciones que ustedes, por supuesto, recibieron en su momento y daba lugar a lo que se conocen como los atributos de la personalidad. Y esos atributos, entre esos atributos de la personalidad, tenemos uno muy crucial, porque la capacidad, obviamente la capacidad, esa aptitud que tenemos para disentir de un conocimiento, de ese uso de esos derechos y obligaciones, de ese ejercer o exigir y por supuesto contraer y que de una u otra manera, entendiendo que también existe una capacidad de goce, también existe una capacidad jurídica, nos va a permitir crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Es más, trasladémonos al terreno como tal. Podemos extinguir un contrato, podemos modificarlo, podemos subsanarlo. Ojo, señores, que yo también, lamentablemente, este semestre, reitero, fue muy atípico, pero no solo tenemos el estatuto personal y el estatuto real en materia de derecho internacional privado. Ciñéndonos un tanto al programa, que por supuesto no debemos tampoco salirnos de él, y yo suelo hacerlo, si tengo que admitirlo, cuando ya he dado la totalidad del mismo, pero derecho internacional privado también está relacionado, por supuesto, con los ámbitos de derecho marítimo, también está relacionado con los ámbitos de derecho comercial. De hecho, yo siempre les digo a mis estudiantes, también está relacionado con el derecho procesal como tal. Y por eso es que el derecho internacional privado tiene unos acápites en el Código de Bustamante que se llama Derecho Procesal Internacional Privado. Entonces, yo siempre he dicho que derecho internacional privado debería ser uno y dos. En este episodio sería la parte 1, que por supuesto es la parte conceptual o la parte de base. Bueno, también lo explicábamos que se distinguía por capacidad de goce, que se entendía por capacidad jurídica y por supuesto entramos a la ley de matrimonio civil, que era la que nos atañe, por supuesto, con la vigencia de la ley 19.947, que es la que también estableció una suerte de modificaciones frente al contraer el matrimonio, frente a los efectos jurídicos que el mismo produce, frente, por supuesto, a la creación del divorcio vincular y dejar un poco de lado esta figura de la nulidad que a la larga lo que hacía era generar una suerte de
confusiones en la disolución del matrimonio como tal. Y claramente todo esto deviene porque lo que yo comentaba o les comentaba, creo que en la sesión anterior, espero que haya sido en esta sesión, porque el fin de semana pasado también me tocó explicar el derecho internacional privado, pero desde el área del derecho laboral, desde el área del derecho laboral internacional. Así que se me puede un poco cruzar ahí las sesiones académicas sin, por supuesto, sin mala fe alguna o sin perjuicio, pero claramente vino a refrescar esta ley del año 2004 frente a las nociones que estaban anquilosadas y si nosotros, por supuesto, todavía hacemos un refrescar de nuestra memoria frente al régimen patrimonial de bienes que se generan o se originan en las raíces del matrimonio civil, entenderemos todavía que a partir de la creación de la ley 19.885, que es la ley de administración de bienes o administración de la sociedad conyugal, todavía tenemos la famosa administración del marido, que claramente por desarrollo jurisprudencial, a partir del artículo 150 del Código Civil, que es el famoso patrimonio reservado de la mujer, se ha ido, digamos, menguando este impacto que claramente todavía nos hace sentir que estamos anquilosados en un derecho antiguo, ¿no? No es la idea. Hoy por hoy, y yo reitero, si bien Chile tiene algunas reservas frente al código, al Tratado de La Habana de 1928, la realidad nos hace obligantes a actualizar nuestras instituciones jurídicas. Bueno, hablábamos, por supuesto, de las legislaciones aplicables, de cuándo había lugar a requisitos, por supuesto, del matrimonio civil. Hablábamos, por supuesto, también del artículo 41 y 42, que precedía, por supuesto, la anterior diapositiva, que hacía relación a la forma de matrimonio. El artículo 41 hacía relación a que el matrimonio debe celebrarse conforme a las leyes del país en que éste se efectúe como tal. Sin embargo, hay algunos estados que exigen una ceremonia religiosa y de una u otra manera también la ceremonia religiosa que está sujeta por el Tratado de la Santa Sede o también conocido por el Concordato, también debe compatibilizarse con las normas civiles, por supuesto, de cada país o donde ese matrimonio se pretenda, por supuesto, validar. El artículo 42 nos hablaba del matrimonio ante funcionarios diplomáticos o consulares y es en aquellos países en donde las leyes lo admitan, lo regulen, los matrimonios que se puedan contraer ante estos funcionarios, llámense diplomáticos, reiteros, o agentes consulares, y que se ajustarán, por supuesto, a la ley personal de los contrayentes sin perjuicio de que les pueda aplicar, digamos, otros factores de conexión u otras legislaciones aplicables en un momento dado. Entonces, cuando estos matrimonios se realizan ante un diplomático, los contrayentes se abre una puerta, se abre un espacio para que puedan optar por la aplicación de su ley personal. También daba lugar a la especificación del artículo 17, en el que da lugar a que las formalidades o las solemnidades del acto o contrato, entendiéndose que el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, se establece la ley del lugar en el que el acto o el contrato se celebra. Y claramente se complementa con lo dispuesto en el artículo 1027 del Código Civil, en el que se señala, a pesar de que no estamos hablando de que el testamento sea un contrato, pero sí es un acuerdo de voluntad. De hecho, para los civilistas, voy a replicar un tanto la frase que un profesor Derecho Civil acá en La Serena, ya él está en la Universidad de Valparaíso, el profesor Mario Opaso González. Él decía, el acto más incólume de la voluntad de cualquier persona es el testamento. ¿Ya? Entonces, claramente
esta lex o este mecanismo. A mí me gusta a veces, o esta solución, porque recuerden ustedes que el derecho internacional privado es más técnico, es determinar qué legislación es aplicable, por supuesto, para a posteriori dar lugar a la resolución del caso. También se complementa, por supuesto, con lo que se dispone en relación al artículo 1027. Bueno, hablábamos también de los requisitos, de los impedimentos que han sido categorizados como absolutos y que hoy por hoy también siguen prevaleciendo, por supuesto, en la ley 19.947 y que de una u otra manera aquellos que puedan estar considerados y que afectan por error, fuerza o dolo el contraer o el presentar o el manifestar la voluntad de los contrayentes como tal. No sé, perdónenme algo porque yo me iba a detener ya. Yo me iba a detener aquí, ya, aquí era donde debía detenerme, sino que estaba como atrasada. Bueno, la clase anterior habíamos hecho, digamos, énfasis en este famoso artículo sexto, que de una u otra manera nos viene a colocar vía actual, posterior a la reforma del 2004, posterior al año 2004, que cuando hablamos de parentescos, entendiendo el primer encabezado del artículo, nos hace o nos resulta fácil pensar fácilmente en hermanos, primos y tíos. Bueno, eso es lo que yo pensaría. No sé si de pronto comparten el criterio conmigo. Pero claramente cuando yo les comentaba que las relaciones familiares han estado desde siempre y sus limitantes también han estado ahí de forma intrínseca, de forma aceptable para algunas sociedades, de forma reprochable para otras. Y bueno, tampoco puedo negar o desconocer, como lo dije en la sesión anterior, en antaño o en la antigüedad, no sé, coloquemos el siglo XV, XVI, XVII, hasta el siglo XVIII, era común que se casaran o que contrajeran nupcias, perdón, entre primos, indistintos, primos hermanos, primos segundos, etcétera. Era aceptable esta forma de conformar matrimonios. Tenían muchos fines, unos por conveniencia, otros, por supuesto, con el fin de perpetuar la dinastía. Muchos los motivos que pudiésemos, por supuesto, evidenciar en este momento. Entonces, claro, los matrimonios entre parientes, si permítanme el término, se dieron fuertemente durante esa época. Ojo, señores, que a estos enlaces también se les suelen llamar endogámicos. Y claramente es porque se contraen vínculos dentro del núcleo o seno familiar consanguíneo. Aquí tenemos que intentar no verlo desde el punto de vista de reproche, porque ya hoy por hoy es admisible, digamos, esta ya no es tan recurrente, pero entendiendo que por la modificación que también tuvo la ley en el año 2004, restringe un tanto hasta el segundo, hasta el tercer grado inclusive, dando lugar a que para estos matrimonios hay que presentar, ya sea dentro del orden católico, dispensa o autorizaciones. ¿Por qué? Porque no son, a ver, no están categóricamente prohibidos, pero no son comunes, no es frecuente observar estos matrimonios como tal. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los parentescos del orden civil, claramente estas uniones entre primos eran también dadas para conservar también los patrimonios herenciales de una u otra manera. Pero los impedimentos de parentescos siempre han estado presentes, inclusive hasta el quinto grado de consanguinidad. Recuerden ustedes que los primos son colaterales por consanguinidad. Si hacemos, por supuesto, mención a,
a esa clase cuando ustedes en materia de derecho civil ven, por supuesto, toda la estructura en el orden sucesoral y, por supuesto, que tienen que analizar la genealogía como tal. A ver, para darme mejor a entender, no estaba permitido ni casarse entre descendientes de una misma línea recta, en este caso padres e hijos, abuelos, ni tampoco estaba permitido casarse transversalmente o colateralmente. Es decir, entre hermanos, ni medios hermanos, ni primos segundos, ni primos terceros. Bueno, por supuesto, primos hermanos tampoco. ¿Por qué razón? Porque había una suerte de reproche. De hecho, también aquí hay también una contextualización social que de una u otra manera el legislador, por supuesto, ha intentado menguar o ha intentado, por supuesto, mitigar y que ello no suceda. Ahora bien, aquellos matrimonios que sucedieron entre primos, pues no quiere decir que sean nulos, ¿ya? Pero claramente para el código de Bustamante hay una suerte de fricción o hay una suerte de contradicción o no es aceptable como tal. Y esto en el entretanto de que ustedes también se van a llevar o van a quedar con este conocimiento en el hecho de que ustedes pretenderán validar un matrimonio aquí en Chile entre primos hermanos, que hoy por hoy, si hacemos sentido a esta noción del artículo sexto, pudiese ser admisible, es decir, no está prohibido, ¿ya? Pero habría que ver y habría que dar lugar a que si ustedes quieren validar este matrimonio entre primos en Guatemala, en Sudáfrica, entre Estados Unidos, de pronto no va a ser plausible, de pronto no va a ser admisible porque está prohibido. Entonces, ahí la gran pregunta del millón que creo que alguno de ustedes me va a realizar es, profesora, ¿el matrimonio es válido en Chile? Y quizás si yo me voy a radicar a Estados Unidos y estoy casada con mi primo hermano Juan Pérez, o Juan Benito Rebollo o Juan Vargas, claramente mi matrimonio como tal en Estados Unidos quizás va a adolecer de legitimidad. Y es ahí donde definitivamente, si yo pretendo radicarme, tener una estancia prolongada de vida en Estados Unidos y pretenda yo validar mi matrimonio, tendré que apelar a una suerte de regulaciones de carácter internacional propias también de la normativa interna y propias también de la normativa extranjera que me puedan de una u otra manera convalidar tal vínculo. Pero quizás en la órbita del derecho internacional privado no sea la estrategia o no sea la técnica adecuada como tal. Si nosotros hacemos, por supuesto, relación, pudiésemos decir hoy por hoy, profesora, los matrimonios entre familiares son legales en Chile. Sí, por el momento sí son legales, pero necesitan de ciertas autorizaciones y como ya no se ve con tanta recurrencia, claramente habrá que dar lugar a establecer en el momento en que ustedes pretendan validar este matrimonio entre parientes, si se condice con la legislación que ustedes pretenden hacerla validar en el fondo, para no dar mayores vueltas. ¿Qué más les puedo decir? A ver, dentro del matrimonio entre familiares, eh, se puede casar con un primo, pero con un primo inclusive de preferencia se sugiere por vía de jurisprudencia con un primo hasta el tercer grado, o sea, el primo hermano no es contemplado, no es visualizado. Eh, También se puede casar con un cuñado o una cuñada, entiendo que es así. También se puede casar con un sobrino, también se puede casar. Entiendo que también esta admisión se da también por vía consanguínea y por vía de afinidad. Son los que permite Chile. Ojo con ello, estoy haciendo memoria.
¿Con quiénes no se puede casar? Bueno, por supuesto, con los padres, con un padrastro o con una madrastra, con un hijo o una hija, por supuesto, con un hermano o una hermana, con un abuelo o con una abuela. Pero sin embargo también, eso se me estaba escapando, la ley 19.947 trae ciertas contradicciones. Si bien admite que se puede casar en un momento dado con las autorizaciones de vida, con un sobrino, nieto o sobrina nieta, ya sean consanguíneos o por afinidad, no obstante también trae dentro de las prohibiciones el Código de Bustamante que tales relaciones vinculares no son admisibles, aun cuando existan, aun cuando existan eh, vínculos de afinidad, porque no es admisible en todas las regulaciones. El Código de Bustamante busca unificar los criterios y no tener, por supuesto, estas distinciones. Aquí es donde yo voy a hacer un análisis un poco fuerte, pero espero que me lo entiendan, a donde vemos que todavía a Chile le hace falta, primero, mayor claridad, segundo, mayor perfilación, tercero, que el otorgamiento de las cláusulas de reserva altamente perjudican la determinación de la legislación aplicable, sobre todo en figuras como el matrimonio civil en este caso puntual, y que de una u otra manera ameritan mayor desarrollo jurisprudencial para poder tener la claridad de cómo se pueden establecer estos vínculos, ya sea por consanguinidad o por afinidad como tal. Reitero, hoy por hoy puede darse el matrimonio entre primos, pero claramente tiene para el Código de Bustamante una suerte de prohibición tajante, porque para él o para la interpretación que se hace del Tratado de La Habana, los primos están en una línea colateral en el segundo grado. Entonces, claramente aquí, si aplicásemos textualmente esa regulación para el artículo 6º, estaría prohibido. Y si ustedes pretendiéndolo hacer valer en otra legislación, por ejemplo, en Guatemala, que ya por aras del tiempo no alcanzo a enviarles los links, pero pueden contar con que ellos van a estar incorporados tanto en la plataforma Teams como en su cápsula virtual, como en su aula virtual, perdón, y de tal manera que su matrimonio muy seguramente tendrá solamente validez en la esfera local, por lo que la aplicación de Chile radica en esa órbita, pero no va a haber lugar a que trascienda conforme al reconocimiento de las leyes internacionales. No sé si me he dado a entender, dado que me quería, por supuesto, detener en este punto como tal. Por favor, cuéntenme. Señores. Sergio Engelbert. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Paulina, buenas tardes. Cuéntame, dudas. No le quería interrumpir. No, ninguna, todo bien claro. Muchos detalles solamente. Sí, es que a ver, si tú me preguntas a mí, para Chile el matrimonio entre primos no está prohibido. Claro. Pero para el Código de Bustamante sí está prohibido. Sí, exacto. Entonces, si yo que soy una internacionalista nata, a mí la legislación local no me va a servir para mucho. Yo me voy por la legislación internacional. Entonces, en base de ello, claramente me va a tocar no apelar al derecho internacional privado, Paulina, sino buscar otra suerte de tratados internacionales. Es que recuerden ustedes que el derecho internacional privado es técnico y ustedes su gran logro para que puedan adquirir las competencias del mismo es investigar cuál es la mejor determinación, legislación aplicable a tratar en el caso en conflicto. Porque si ustedes logran ello, por supuesto va a ser quizás mucho más ventajoso aplicar una Lex Fori
o darle prioridad a un factor de conexión nacional, o darle prioridad a un factor de conexión domicilio, aplicar la lex locis regis actum, o aplicar la lex res citae, que es la ley de los regímenes jurídicos o de la situación de los bienes jurídicos, aplicar una ley internacional, aplicar la autonomía de la voluntad si estamos frente a una pauta contractual, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, para mí no es ventajoso que mi matrimonio sea válido en Chile, pero que resulta que cuando yo salgo de la esfera, de la esfera nacional y ya estoy atravesando Arica y ya estoy en Tacna, ya yo no estoy casada con mi marido. Claro. Esa es la sensación que deja el Código de Bustamante, que también da lugar, por supuesto, por eso yo espero que hoy todavía tenemos una horita porque nos instaron a que fuéramos muy respetuosos del tiempo. Entonces, claramente voy a mostrarles el anteproyecto que todavía está durmiendo el sueño de los justos, pero una profesora de la Universidad de Talca. Profesora, Cuéntame, Sergio. profesora, mire, otra vez se puso la pantalla sobre la pantalla. Hay que minimizar para aparece esta pantalla de Teams, no se logra ver el archivo que está detrás. O al menos Ya, me pasa eso a mí. ya, perfecto, perfecto, muy bien, ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Y nuevamente. Ya, ahí podría ser. Todavía no lo voy a Ahí quedó ampliar. bastante. Ya, ahí está mejor. Sí, profesora, estamos ok. Ya, perfecto. Bueno, claramente es eso. Bueno, en varios países el matrimonio entre primos hermanos no es admisible. Claro, muchos de los que están aquí me dirán, profesora, y entonces no, pues ya realmente lamentable, a veces nuestros legisladores, y esto tengo que decirlo con mucho respeto, no quiero sonar abrupta en mis palabras, pero ustedes también comprenderán que los legisladores también requieren perfilar las normas a fin de que la interpretación sea mucho más fácil y no queden vacíos de orden legislativo que obviamente obliguen a hacer una interpretación analógica o normativa, perdón, que claramente quizás no va a ser de la misma calidad que si estuviese, por ejemplo, presente textual o taxativamente la norma como tal. Yo este módulo de Derecho de Familia lo suelo dictar en otra universidad, obviamente con una mayor profundidad en esta área puntualmente, y claramente también le hago, por supuesto, el parangón internacional, y claramente todavía hace falta una suerte de perfilaciones para que estén más acorde con los reconocimientos de los derechos humanos, para ser un poco más internacional público, que tratan los protocolos internacionales. ¿Por qué? Con ello me refiero, por supuesto, a la ley 19.885. No es posible. O sea, imagínense que yo haga un divorcio en Colombia. Y por eso yo siempre le he dicho a mi marido con mucho respeto y esto para también flexibilizar un poco nuestra sesión, que si yo me divorcio lo hago con la aplicabilidad de la ley internacional, porque a mí la ley chilena no me conviene divorciar, en absoluto, porque el marido, bueno, hay unas restricciones y sabemos el desarrollo jurisprudencial que ha tenido por vía de jurisprudencia el artículo 150 del Código Civil, pero claramente el hecho de que el marido tenga todavía la administración de los bienes sociales habidos en el matrimonio no es admisible y es incompatible con otras legislaciones. Es incompatible con otras legislaciones, total y absolutamente, empezando por la colombiana, porque un matrimonio se gesta por tres regímenes que también son iguales, gananciales, separación de bienes y sociedad conyugal, pero sociedad conyugal, su nombre lo indica, sociedad conyugal. Las sociedades unipersonales, por así decirlo, o individualmente consideradas, existen en los ámbitos comerciales. Pero si un matrimonio es de dos, la sociedad conyugal se extrae de la esencia propia de ese acuerdo de voluntades emanado por dos personas, no por una.
El Señor no solamente dijo sí y ahí se materializó el matrimonio, no. Son dos personas quienes conjuntamente administran la sociedad conyugal, a partir, por supuesto, de la creación de ese contrato conyugal. ¿Cuál es el día que, por supuesto, se perfecciona el matrimonio? ¿Ya? Porque también hay una suerte de mejoras que por parte del legislador hay que hacer, porque los bienes sociales no se pueden considerar los antes existentes al matrimonio. Para eso, por eso muchas personas a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué hicieron capitulaciones matrimoniales? No, los bienes sociales es el conjunto de bienes que se gesta o que se origina a partir de la categorización del matrimonio, a partir de la manifestación, de la consumación de la voluntad del matrimonio. Entonces, yo siento, lo digo con mucho respeto y cada vez que explico esta cátedra y cada vez que me ha tocado, por supuesto, hablar en instancias internacionales, que todavía hace falta. Y es lo mismo que dice nuestra autora, que por supuesto referencio, María Fernanda Vázquez Palma, de la Universidad de Talca, la exigencia que hay de dar lugar a una reforma a la ley al derecho internacional privado, pero en el fondo al decreto 374 que legitima o que reguló la introducción del Tratado de La Habana de 1928. Entonces, yo invito a eso, a que todavía nos hacen falta ciertas mejoras. Si yo me divorcio acá en Chile, a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque yo en Colombia tengo sociedad conyugal vigente. Y claramente y es más, me aplica la extraterritorialidad. Si cualquier bien que yo tenga aquí en Chile, lo puedo, como se dice, llevar a litigio desde la legislación colombiana. Entonces, me es más conveniente, más que hacer la inversa, ¿ya? Eso yo se lo explicaba un día a mi esposo y quedó un poco confundido porque me decía, entonces a mí me conviene mejor divorciarme acá y a ti te conviene mejor divorciarte allá. Sí, quizás sí, pero obviamente pues nada, eso lo coloco yo como una manera de ejemplo y un poco también para flexibilizar esta sesión que yo de más entiendo que hoy es muy especial, entendiendo que mañana es un feriado y ya, y todos, es diciembre, ¿no? Se dice que hoy empieza verdaderamente el diciembre como tal, en esta segunda semana. Bueno, tenemos los regímenes matrimoniales que tampoco distan, eso sí, tengo que admitir, no distan mucho de lo que se haya dispuesto en la ley 19.947. Tenemos 3 regímenes matrimoniales, cuáles son, por supuesto, la sociedad conyugal, la existencia de la sociedad conyugal, la separación de bienes, que claramente no se puede llamar, aquí también hay una suerte de fricción legal, no hay lugar a llamarse un régimen matrimonial, porque en la separación de bienes no hay una comunidad matrimonial. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, los réditos, los frutos, lo que rinda ese bien va a pertenecer ex antes y ex durante y ex post a esa persona, a ese contrayente como tal. Y por supuesto el régimen de gananciales que da lugar a, como su nombre lo indica, y que ya ustedes son hasta mucho más expertos que yo, entenderán que da lugar a las ganancias que pueda producir unos determinados bienes configurados, por supuesto, o conformados a partir de la manifestación de la voluntad, es decir, en el momento en que se dio lugar a la celebración del matrimonio. Muchos autores lo han llamado el usufructo, el uso, la habitación, el producto que pueda darse, por supuesto, de aquellos de los bienes que alguno de los contrayentes pueda tener y que sus frutos, sus productos, sus réditos se den durante el transcurrir de la relación matrimonial. Bueno, yo en esto, por supuesto, como está exactamente categorizado en el Código Civil, no voy a dar mayor explicación de algo que por lo demás ya ustedes tienen la claridad, y es que en términos generales se forma en el área de la sociedad conyugal, se forma una sociedad de bienes entre los cónyuges, por supuesto, que aportaron además de los adquiridos durante el matrimonio. Se establece que el marido es el administrador, viene a cubrir esta figura, y que como tal tiene la libre disposición de los bienes
sin perjuicio que para ciertos actos, afortunadamente, hay esta brecha limitante. Tratándose de determinados bienes, necesitará contar, por supuesto, con la autorización de la mujer, y en esto se refiere sobre todo a lo constitutivo de patrimonio de vivienda familiar. Ustedes son mucho más expertos que yo en esto, o aquellos, por supuesto, que puedan gravar la propiedad como tal. No sé, se me ocurre un ejemplo, una hipoteca. Entonces, cuando la mujer desarrolla, también se complementa mucho la sociedad conyugal con el famoso artículo 150, artículo 151, que cuando la mujer desarrolla una actividad remunerada, separada de su marido, los frutos de este trabajo y todos los bienes que adquiera con ello pasan a integrar un patrimonio distinto e independiente llamado patrimonio reservado de la mujer, y por supuesto da lugar como a esta sensación de administración exclusiva por parte de ella. La separación de bienes, ya lo hemos mencionado, está caracterizada por una independencia y por una libertad para administrar los bienes, y la participación de los gananciales. Los cónyuges se miran como separados de bienes para su administración y disposición, pero con la limitación de que para comprometer su patrimonio por una deuda ajena necesita contar con la autorización del otro. Al término del régimen, bueno, no solamente para la contracción de una deuda, también en la adquisición de bienes como tal. Al término del régimen se deben comparar las ganancias obtenidas durante el matrimonio, y el que haya obtenido menos tendrá una suerte de restablecimiento, que también para algunos autores también este régimen tiende a ser a veces un tanto, a veces confuso, pero yo lo miro desde el lado, tiene derecho a participar del 50% de la diferencia que se exista entre ambas. Claramente es una forma de compensar. Ojo que también esta participación de los gananciales también viene de una u otra manera, no a complementarse, pero sí de una u otra manera a encontrar una suerte de fortaleza en aquella figura de la compensación económica que también hoy por hoy la ley 19.947 aportó. Y es, por supuesto, como ustedes también sabrán, aquella mujer que dedicó íntegramente su vida y el cuidado al cuidado de los hijos, al restablecimiento del hogar, y que mermó, por supuesto, su desarrollo de carácter profesional. Encuentra como esa fortaleza. No es que se complemente, pero también es una forma de buscar la compensación y el equilibrio que tiene frente a un desmedro de un patrimonio, sobre todo respecto de la mujer como tal. El divorcio en Chile, bueno, claramente el divorcio en Chile vino a conformar una de las grandes novedades en cuanto a la ley 19.947, y que claramente el Código de Bustamante lo viene aplicando desde el artículo 52 y subsiguientes, yo creería hasta el artículo 56 si la memoria no me falla, de tal manera que el divorcio, como todos lo sabemos, pone el divorcio vincular, pone fin al matrimonio y crea un nuevo estatus civil. Entonces, como consecuencia de ello, bueno, también pertinente cuando hablaba de la figura de la compensación económica, esta no funciona durante la vigencia del matrimonio, por eso lo dije, no viene a complementarse, sino que viene a mirarse como una suerte de fortaleza de la ley frente a un desequilibrio patrimonial que se pueda dar, sobre todo de uno u otro cónyuge, pero con la salvedad de que la figura de la compensación económica solamente aplica en el divorcio como tal. O sea, opera, en ese momento se activa, antes no. Ya, antes no es admisible, el legislador no lo tiene contemplado de esa manera como tal. Bueno, el divorcio en Chile, antes de la entrada en vigor de la ley de matrimonio civil o de la nueva ley de matrimonio civil, que ya también es un exabrupto decir que es nueva, recurrían a la nulidad matrimonial por una suerte también de estrategia litigiosa que se aducía la incompetencia del oficial del registro civil, que en efecto, si lo miramos desde la plantilla internacional, eso es un fraude, a la ley, pero una suerte de estrategia litigiosa para poder verdaderamente apelar
a la extinción de una situación de carácter vincular, como era el matrimonio, y poder, por supuesto, dar lugar a la gesta de otro matrimonio como tal. Bueno, todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que el divorcio, perdón, también no solamente da lugar al desprendimiento o a la ruptura o al cese de los efectos civiles de esa relación vincular, también da, si hay hijos habidos en el matrimonio, a un derecho de alimentos, da lugar a un cuidado personal, a lo que se ha conocido como la ley de papá, que es la famosa relación directa y regular con los hijos, y por supuesto la gesta de los derechos sucesorios como tal. Si bien en el artículo 52 y subsiguientes hasta el 56 del Código de Bustamante nos habla del divorcio, en particular el artículo 53, voy a hacer mucho hincapié con el artículo 53 del Código de Bustamante, no lo rezo textualmente porque no me lo sé, pero claramente cuando cada estado contratante tiene el derecho de reconocer un divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas, ya sea en el extranjero, habrá que dar lugar al estudio del caso en concreto y de una u otra manera evaluar si definitivamente hay lugar a la admisión de la ley personal como tal. Ya, en todo caso, hoy por hoy, el divorcio vincular es reconocido en la mayoría de las legislaciones internacionales, y por lo menos si colocamos el caso puntual entre Perú, entre Argentina, entre Brasil, entre Venezuela, entre Colombia, entre Chile, hoy por hoy toda América Latina tiene reconocido el divorcio vincular, él puede ser validado, un divorcio que se geste en el Perú puede ser validado acá en Chile, obviamente si nos basamos en ese artículo 53, pero si también le podemos sumar una figura que muy seguramente vamos a ver la próxima semana, y es la figura del exequatur o convalidación de sentencias extranjeras como tal. Las causales de divorcio se pueden dar también lugar o se pueden litigar en el plano del derecho internacional privado, teniendo en cuenta no solamente la ley personal, es decir, profesor, explíquese la ley nacional, la ley que persigue la nacionalidad de los contrayentes, sino también teniendo en cuenta el domicilio a donde estos residen en calidad de contrayentes como tal. Y eso lo vemos, por supuesto, entre el artículo 53 y 54, como les digo, precisar 55 inclusive. Ya eso como tal. Bueno, entramos, por supuesto, también a este derecho de sucesiones, y como yo les comentaba, mi idea no es profundizar, pero tampoco puedo obviar información que por lo demás es, ojo que también el derecho internacional privado, y yo los invito, ustedes tienen el Código Internacional de Bustamante agregado por versión digital, los invito a hacer una seguidilla de a partir de los artículos. Si tenemos el 56 del divorcio, también a partir de ahí viene la paternidad, viene lo relacionado con la filiación, el mismo proceso que se da respecto de la filiación, tanto matrimonial, que por reconocimiento del matrimonio los hijos también se valida esa filiación como tal, también la filiación extramatrimonial. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? No. Parece que hay un micrófono abierto. Ya, ahí, muy bien. Bueno, a partir de ahí tenemos la filiación, los alimentos, también muy importante, la patria potestad. Opera exactamente igual como lo viésemos, por ejemplo, en el artículo 234 del Código Civil, patria potestad y subsiguientes. Ahí sí
la adopción también. Hoy por hoy, ley 20.160, espero que la memoria no me falle. No, la 20.160 es otra. Ley 19.620, perdón el lapsus. La ley 19.620, que es la ley de adopción en Chile. Ley 20.000, bueno, se me escapó. Debe estar, por supuesto, relacionada, y creo que está relacionada más bien con violencia intrafamiliar. Recientemente estaba también dictando un curso sobre ello. Ley 19.620 de los procesos de adopción en Chile. Claramente también están unificados, están uniformados con el código de Bustamante como tal. Entonces, en eso no tengo, pues, obviamente, mayores cuestionamientos que realizar o que mencionar. Bueno, el derecho de sucesiones como tal, tenemos la claridad de que en materia sucesoria también tiene aplicabilidad en el derecho internacional privado. En la actualidad tenemos dos soluciones, para ser muy concreta. Tenemos dos soluciones que se ofrecen en relación cuando hay conflicto de leyes sucesorias. Para una de ellas, la ley aplicable debe ser única. Ella será, por supuesto, la que corresponda al domicilio o la nacionalidad del causante, como tal. Para la otra, en cambio, se debe aplicar en cada caso la ley del país donde se han otorgado o donde se encuentren situados los bienes. Por eso es que de una u otra manera, la ley del domicilio, que también la predica, artículo 14, 15 y 16 del Código Civil, y que la lex rex citae o la lex del sitio de los bienes, también viene a dar una solución o una cabida solucionatoria frente a el régimen de sucesiones o frente al derecho de sucesiones en el derecho internacional privado como tal. Junto con estos sistemas puros se puede encontrar un tercer sistema mixto o ecléctico que se traduce en la aplicación de la pluralidad tratándose de inmuebles y unidad, ya sea la ley de la nacionalidad o del domicilio respecto de los muebles. Es decir, se puede dar siempre evalúen algo puntualmente. ¿Cuál va a ser? Yo primero siempre tengo en cuenta el factor de conexión, y teniendo el factor de conexión de conveniencia, evalúo cuál legislación me sería, por supuesto, más aplicable o más benéfica para mi caso en concreto como tal. Bueno, pero vamos a verlo más intensamente, ¿ya? Regálenme un momento que se me quedó. Disculpen, se me quedó esto como pegado. Un segundo, por favor. Déjenme, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ay. ¿Qué pasó acá? A ver. Ya, ahí ya debería estar proyectado. Bueno, hoy se disputan, obviamente, las dos posiciones encontradas, que es la aplicación de la ley del domicilio, de la nacionalidad del causante, y por supuesto la ley a donde se encuentren situados los bienes como tal. Señores, cuando yo hablo de sucesión, en el plano del derecho internacional privado, yo también pudiese hacer mención de la sucesión multinacional, pero no es más porque el concepto de sucesión multinacional verdaderamente no existe definido en el Código de Bustamante. Entonces, por eso la alusión que se hace es a una definición muy básica de lo que pudiese entenderse por sucesión por causa de muerte, como bien, por supuesto, lo vemos explicado en la diapositiva, que por supuesto así lo entiende también el artículo 587, 588 del Código Civil, y que de una u otra manera
Se designan todos aquellos supuestos en que se produce el cambio de sustitución de uno o más sujetos de una relación jurídica o de un conjunto de relaciones jurídicas en virtud de una transferencia o transmisión, cesión, enajenación o por causa de muerte como tal. De tal manera que la sucesión por causa de muerte provoca una modificación subjetiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos el estatus personal? Que se crean, se modifican y se extinguen relaciones concernientes a la persona. Bueno, de tal manera que esta es una de ellas. Por una transferencia, imagínense como si estuviésemos hablando de, por supuesto, de una transferencia de competencia. Bueno, aquí hay una transferencia de relaciones jurídicas y que por supuesto el contenido de base se traslada en cabeza de otra persona por vía del fallecimiento como tal, y que de una u otra manera el contenido y el objeto de esa sucesión pues traslada o queda en cabeza, en este caso, por supuesto, de los herederos como tal. El mismo orden sucesoral que nosotros vemos en materia de sucesión por causa de muerte, también lo tenemos en cuenta en el Código Internacional Privado. Tenemos una sucesión de carácter testada y una sucesión de carácter intestada, que por supuesto da lugar al respeto de los órdenes forzosos, este orden de los herederos forzosos, que da lugar, por supuesto, en versión jerárquica, a la asignación de las porciones de cada uno de ellos respecto, por supuesto, de la herencia o del patrimonio o de la masa herencial, como también se le suele llamar. Bueno, también hacer mención, ahora que estaba viendo aquí, haciendo mención a que no solamente, miren, puntualmente hay temas que necesitan mayor profundización, pero yo espero que ustedes tomen nota. Miren, en la esfera internacional hay una suerte de convenios, sí, tratados, que regulan puntualmente las disposiciones en materia sucesoral como tal. Entonces tenemos, por ejemplo, hay un convenio sobre la Administración Internacional de Sucesiones adoptado en La Haya. Lamentablemente tengo que decirlo, Chile no es parte, está vigente desde el año de 1989, 1990, perdónenme la imprecisión, solamente se aplica para ciertos países, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Bolivia. Me quedo corta si Perú y Colombia han actualizado este convenio como tal. También hay otro convenio que se denomina el establecimiento de una ley uniforme sobre la forma de un testamento internacional. Y también, este sí que Bolivia es uno de sus grandes abanderados en cuanto a su estatuto personal, hace parte de él, porque fue adoptado justamente en La Paz, Bolivia, en el año de 1984. Entonces, para unos estados, por ejemplo, para México no ha entrado en vigor, pero para Perú sí, para Brasil también. Entonces, no solamente hacemos, digamos, cabida a el Código Internacional de Bustamante, que de una u otra manera pues es nuestra primera legislación o primigenia, pero también por supuesto tenemos lugar a otras convenciones que podrían también darnos luces sobre la forma de resolución. Ahora bien, si esa forma de resolución habrá que litigarla en algún estrado judicial en Chile para ver en efecto si los tribunales aceptan o se alejan de esta postura territorial y dan cabida, por supuesto, a una postura de carácter extraterritorial o la aplicación de la ley chilena como tal. Bueno,
los elementos necesarios para una sucesión mortis causa, que yo creo que ya ustedes tienen más claridad sobre ello. Claramente es que la persona fallecida también causante exista, ¿no? O un de cuyos, los llamados a sucederla son los llamados herederos, sucesores o causavientes, ya sea también a título universal o a título de legados, en aquellas sobre todo jurisdicciones internacionales para el Código de Bustamante, los famosos legatarios. Recuerden que el legado es una porción de aquella herencia y que exista una masa herencial, que claramente es el conjunto de bienes, ¿ya? El conjunto de bienes que da lugar, por supuesto, al objetivo litigioso, si es que no hubiese lo que se ha llamado sucesión legal o intestato, si es que no hubiese, por supuesto, testamento. Habiendo testamento, como bien lo menciona el artículo 999, da lugar, por supuesto, a uno de los actos más solemnes que puede erigirse de parte de una persona para que la disposición o parte de sus bienes pueda trasladarse su uso, su disfrute a otra, por supuesto, una vez haya fallecido como tal. Es la disposición de la máxima voluntad. Ojo que también esto puede suceder en vida, ¿no? Hay muchos testadores que se conservan el derecho de usufructo mientras viva. Una vez, pues obviamente fallece, ya el traslado es absoluto en cuanto al dominio como tal. Bueno, la sucesión legal la tenemos a partir del artículo 988. Espero que de verdad yo me sé estos artículos de memoria, y claramente no hay testamento y por ende la ley es quien designa la distribución de la misma como tal. Bueno, cabe señalar que el artículo 955, por favor, el anterior, en la cual, en virtud del artículo 955 del Código Civil, podemos definir la apertura de la sucesión como el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmiten en cuanto a la propiedad. La apertura de la sucesión se da lugar en el último domicilio del causante. Es que cuando la ley internacional aparece, porque resulta que el último domicilio del causante, resulta que Juan Pérez era un exiliado y radicaba en Londres. Entonces el último domicilio del causante será Londres. ¿Ya? Eso hay que evaluarlo con mucho cuidado, porque a veces ese artículo del último domicilio, por eso muchos autores, sobre todo en lo que concierne a la aplicación del derecho internacional privado en Chile, simplemente lo zanjan con la postura de la ley de la nacionalidad, de la ley donde se encuentra cualquier bien que se encuentre, que sea otorgado en el extranjero o que se encuentre situado en Chile, se regirá igualmente por las leyes locales o por las leyes chilenas, como bien lo evidencia los artículos 14, 15 y 16 del Código Civil, a donde se manifiesta mucho esa postura territorial como tal. Pero esta viene a romper esa dinámica. El último domicilio del causante puede ser la aplicación de una ley internacional. Aquí vemos algunos casos a donde podemos dar lugar y un poco más bien señalarles a ustedes cuáles son los casos más recurrentes. Bueno, los primeros tres puntualmente. Caso de chileno que fallece en el extranjero, aplicando el artículo 15, que es el de la manifestación expresa de la territorialidad en Chile, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Entonces, si fallece un chileno teniendo en cuenta su último domicilio en el extranjero, el cónyuge y demás parientes chilenos tienen en la sucesión que se va a regir por la ley extranjera. El artículo 15, de una u otra manera, también admite implícitamente la aplicación de la ley de la nacionalidad, porque es la prevalencia de las leyes patrias.
Pero el artículo también en su segundo aspecto o en su segundo párrafo da lugar a la aplicación del último domicilio, en la cual abre la oportunidad de que se dé la aplicación de otra ley internacional, sea un juez internacional el competente, porque es indistinto, no conocemos en este momento en qué parte del extranjero pudo haber fallecido esa persona. Entonces, tenemos dos aspectos que nos regula, por supuesto, el artículo 15. La prevalencia de la ley patria, de la ley nacional, si fallece un chileno teniendo su último domicilio en el extranjero, el cónyuge y demás parientes chilenos tienen la sucesión que se regirá por la ley extranjera, los derechos que les otorgan las leyes patrias. Y por eso es que se presta para tan grandes confusiones. ¿Cuál de las dos, profesora? El artículo 15 es muy nacionalista, pero en su segundo párrafo abre una puerta a la aplicación de la ley del último domicilio. Y la ley del último domicilio no la sabemos. Puede ser el extranjero como tal. Y eso sí o sí es aplicación de ley internacional. ¿Ya? Bueno, tenemos otro caso. El del extranjero que fallece dejando herederos de nacionalidad chilena. Aplicamos de ipso facto, digámoslo así, el artículo 998 del Código Civil, que dice y reza lo siguiente. Este es de los más fáciles, ¿ya? En la sucesión que no está regulada, es decir, en la ab intestato, es decir, que no ha sido testada, me expliqué, por favor, las excusas del caso, ab intestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos, a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero o de esa persona como tal, para ser un poco más clara y no repetir tanto en concepto. Yo a veces trato un poco de mitigar la interpretación del artículo. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en un país extranjero. Palabras más, palabras menos. Da lugar, estamos frente a una sucesión intestada, pero da lugar, por supuesto, a una legislación también de orden local, aún inclusive cuando aquellos bienes se hallacen, por supuesto, en el extranjero como tal. Sigue predominando la postura territorial que nos plantea, por supuesto, el artículo 998 del Código Civil. Siento que se me está escapando algo de ese artículo como tal. Ese artículo también tuvo una modificación por la ley 19.585. Claro, desde el extranjero pueden pedir la adjudicación por vía de postura territorial, es decir, por aplicación de una u otra manera sobre la legislación nacional como tal. El artículo 15 más laxo, permite un tanto la aplicación de la ley internacional. El tercer caso, el de la muerte presunta. El artículo 81 del Código Civil nos indica que la declaración de muerte presunta, habiendo transcurrido 2 años, será por el juez del último domicilio que el desaparecido hubiere tenido en Chile. Imagínense. Y si el último domicilio que se hubiera tenido conocimiento hubiese sido en el extranjero, casi que estamos anulando la posibilidad de la aplicación de la ley internacional, siendo inclusive más benéfica si pudiese para nuestros intereses en el caso en concreto. Pero no, el artículo 81 da cabalmente o predica, sigue manteniéndose la postura territorial
Esto dando lugar, fíjense que este artículo no ha tenido mayor modificación. Este artículo inclusive data de los años 80 y esto también pudiese tener alguna razón. Ayúdenme ustedes, por supuesto, a analizar. Yo cuando suelo explicarlo, suelo decir que es referente sobre todo a lo que acaeció en el escenario nacional en Chile cuando se daba esta declaratoria de muerte presunta. Muchas de las familias, sobre todo en la época dictatorial, tuvieron que conformarse con esta declaratoria a fin de que pudiesen también cerrar, por supuesto, litigios sucesorios, legitimaciones derivadas de lo mismo y, por supuesto, también dar lugar a una suerte de cierre de estatus civil, ¿no? De todas maneras. Y claramente, aquí es la ley nacional de plano que hubiera tenido en Chile. Como la muerte presunta se declara en Chile, la sucesión también se debe regir por esa ley como tal. Y casi que a la declaratoria de la muerte presunta ya le precede qué determinación o legislación aplicable daría a lugar para la sucesión por causa de muerte como tal. Caso en que una persona fallece dejando bienes en Chile y su sucesión se abre en el extranjero. Nos remitimos, por supuesto, estos son ya casos más puntuales, al artículo 27 de la ley 16.271 de impuesto a las herencias, donaciones y asignaciones. Y en este caso hay un trámite previo y es la declaratoria o la solicitud, en este caso, de la posesión efectiva de la herencia en Chile respecto de aquellos bienes que se hayan ubicados en el país. Y por supuesto, después de ahí, el complemento, porque el Código Internacional de Bustamante no contempla esta situación, esta la estamos agregando porque se presenta en una situación del derecho sucesorio en Chile y se puede dar en un momento de conflicto litigioso internacional. Continuamos con el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales, el cual señala taxativamente que será el juez competente para otorgar la posesión efectiva de una sucesión que se abre en el extranjero, el del último domicilio del causante en Chile. Y seguimos bajo el argumento de la postura territorial. Y si no lo tuvo, el del domicilio de aquel que pide la posesión efectiva. Muy seguramente la posesión efectiva de la herencia en Chile será, por supuesto, algún familiar de origen nacional. Bueno, cuando estamos frente a un conflicto de leyes en torno al derecho sucesorio, tenemos también una suerte de soluciones, ya para también ir ya redondeando un poco la idea. Todo lo que determina la legislación aplicable en derecho internacional privado hace parte de este método atributivo indirecto o de elección de la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que rodea el Código Internacional de Bustamante? Nuestro método en la actualidad en Chile es un método directo, porque nos redirige o nos redirecciona inmediatamente a la legislación local y se mantiene en él, inclusive en algunas ocasiones desconociendo las legislaciones internacionales como tal. ¿Ya? Entendiendo que también tenemos tratados internacionales suscritos en la materia, pero le da prevalencia a la aplicación de la legislación local. Cuando se presentan conflictos de leyes en torno al derecho sucesorio, ustedes tengan en cuenta lo siguiente, además de lo que ya comentamos frente a los casos expuestos, y es que la elección o la determinación de las normas se hace precisamente por intermedio de ellas, pero no nos dicen cómo resolver un determinado conflicto, nos dicen quién es competente, si fuéramos una lex fori, la ley del juez que es competente, la ley del foro que se traslada para nuestro caso en una ley local, pero también nos dice qué legislación pudiese ser aplicable. Es decir, qué norma nos puede dar solución a un conflicto determinado.
y por ende, cuál legislación pudiese ser la más adecuada para resolver el asunto determinado. Un ejemplo de ese método indirecto o método atributivo que hace parte de la esencia del derecho internacional privado es el artículo 955 del Código Civil. ¿Por qué? Porque nos abre una puerta a no quedarnos solamente en una legislación local, sino también a mirar con muy buenos ojos la aplicación de la legislación internacional cuando hablamos de que la sucesión se abrirá en el último domicilio del causante, salvo los casos que hemos mencionado, que yo espero que se mejoren a inmediato futuro. Y ese último domicilio del causante no siempre va a ser Chile, puede ser el extranjero como tal. Y el método sustantivo o método directo o de materia, que es el que se aplica prevalentemente en Chile, nos da lugar a una importancia única de las reglas nacionales o de la Lex Fori. Y da cabida a que cada estado puede establecer sus propias normas. Y va a ser la solución directa a cualquier conflicto que se pueda presentar. Artículo 135, inciso 2 del Código Civil. Los que se hayan casado en países extranjeros se mirarán en Chile como separados de bienes. Tajantemente. Determina el régimen patrimonial. Anula la percepción de la concesión de la concesión de las voluntades del matrimonio, referente a los regímenes matrimoniales. A menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sesión de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. ¿Y si no lo pueden hacer? Aquí hay una perfilación del legislador, una invitación para mejorar la denominación del artículo. Porque tajantemente no se puede endilgar una separación de bienes, entendiendo que puede haber lugar a posteriori, no lo queremos, pero puede dar lugar a un divorcio. Hay un desequilibrio de las partes. Miren el matrimonio como lo que es un contrato, en el que ambas partes, por el tiempo que se han prestado los servicios, por el tiempo que se ha dedicado a la vida el uno respecto del otro, deberá siquiera tener un mínimo de compensación. Las reglas convencionales o convenciones internacionales también hacen parte del método directo, pero en la medida, señores, en que estén reguladas en los estados. Ya, en este caso, el nuestro no es así, no está regulada como una solución de conflicto. La única solución de conflicto que prevalentemente contempla Chile es la aplicación de la Lex Fori, o la aplicación de la ley nacional, o la postura territorial. Pero hay excepciones. Recuerden ustedes que, si bien hoy estoy siendo muy tajante, hay excepciones, sobre todo en el ámbito comercial, en el ámbito contractual, que yo espero que las podamos ver la próxima semana. Si no alcanzamos, por lo menos me comprometo a hacer una breve sesión asincrónica. De todas maneras, esto solamente sucede cuando están debidamente explícitas en las legislaciones de los estados. Y tenemos otra opción que son las reglas de derecho espontáneo o lex mercatoria. Operan más dentro de los usos y costumbres mercantiles, muchos de los cuales, por supuesto, también nos habilitan y nos dan resolución a la presencia de un conflicto. Sin embargo, el común denominador, antes de preferir la aplicación de la lex mercatoria, prefiere la autonomía de la voluntad de las partes, sobre todo cuando se tratan de contratos de adhesión, como son los contractuales, de tal manera que ambas partes o las partes involucradas, por supuesto, tengan una solución equilibrada. Otras soluciones más acordes con el sistema anglo, el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, el best of rights, muy propicios en Estados Unidos, están incorporados en Estados Unidos, no están incorporados en Chile,
Eso hace parte mucho de lo que enuncia María Fernanda Vázquez Palma. Y es que da lugar, por supuesto, a la teoría de los derechos adquiridos. O sea, cuando tenemos una suerte de derechos de arraigo, no le podemos imponer la legislación local, sino hay que evaluarlo cada caso en concreto. Otra solución, el principio de orden público. En el plano interno, el orden público es una limitación a la autonomía de la voluntad. El orden público se refiere a las instituciones básicas del Estado, actuando como límite de la legislación extranjera. El orden público es conjunto o concomitante o ligado más bien a las legislaciones nacionales. Trata de ponerle como una contención a la aplicación de la ley extranjera, porque siempre le va a dar cabida, por supuesto, a las normas de base del estamento institucional de ese Estado. El principio de la conexión más estrecha, también pudiésemos asociarlo a los factores de conexión, pero este principio es muy propio de los sistemas anglosajones. Se debe buscar el centro de gravedad de la relación jurídica, el punto medio, para encontrar la norma de la solución más próxima a ella. Aquí se me fue la nomenclatura bibliográfica. Para Savigny, es necesario que para cada relación de derecho se busque el territorio jurídico al que ella pertenece. Patria potestad del área de familia. Bueno, miremos los tratados en materia de familia internacional. Eso es esa es la invitación que hace von Savigny, porque hace parte de la naturaleza misma de la figura o institución jurídica. Los factores de conexión también son otros posibles de las soluciones: nacionalidad, domicilio, lugar donde se encuentra una persona, lugar donde se encuentra un bien, lugar donde se realiza un acto, legis, locus, regis, actu, y la autonomía de la voluntad también es un factor de conexión. Señores, ya casi, son las 8:47. De pronto solamente hago una breve reseña del Estatuto Real y en la próxima sesión le doy mayor profundidad. El Estatuto Real es aquel que está relacionado con el régimen jurídico de los bienes o la aplicación del régimen jurídico de los bienes. Cada país en el ejercicio de su soberanía, pudiésemos decir, establece las normas que van a regir, ya sea para las personas, ya sea para los bienes o para los actos que están bajo su jurisdicción. Y esto es una explicación, digamos, básica de derecho procesal. ¿Ya? En ese caso puntual, cuando hablamos del Estatuto Real, hace alusión a aquellas reglas que se aplican a los bienes. Y hace, por supuesto, alusión a aquellos bienes como son tratados, si son tratados o catalogados como singulares o pertenecientes a una comunidad universal como tal. Por eso voy a hacer la precisión en la próxima clase como tal, pero voy a dejar los enunciados para que ustedes también tengan, digamos, una breve introducción del Estatuto Real. Y si es del caso, por supuesto, ahí me tomaría unos minutitos de más para darle lugar, por supuesto, a la explicación del Estatuto Real. También se dice que es el conjunto de normas que se ocupa de la reglamentación jurídica de los derechos reales entre sí, es decir, los bienes son regulados por las leyes o por la ley donde se encuentran situados. En Chile existe la necesidad de la aplicación de la ley local por razones políticas y económicas. Los bienes tienen su asiento en determinado territorio como tal. La teoría que en Chile se aplica es que los bienes son considerados
no como una comunidad universal, sino como una unidad, o mejor aún, son considerados individualmente. Ahora veamos algo mejor. La aplicación de la Lex Rex Citae, regálenme un momento. Ya, ahora sí, se me quedó como estático la pantalla. La aplicación de la Lex Rex Citae, por supuesto, da lugar a que los bienes sean considerados individualmente, pero el sometimiento de la ley al lugar de su situación, a donde se encuentran ubicados los bienes. La doctrina que indica que la ley aplicable a la transferencia de los bienes dependerá y variará según la ubicación de estos para los propósitos del conflicto de legislación. Estos conflictos de legislación suelen suceder, por supuesto, cuando hablamos de los bienes, sobre todo acaecidos en negocios de carácter internacional. Imagínense negocios con las multinacionales, a donde tienen distintas filiales o distintas sucursales, distintas, por supuesto, a las que se presentan o a las que asiente en Chile. El fundamento de la ley Citae o la ley de la situación de los bienes, mejor aún, de la localización de los bienes, se encuentra en la sumisión voluntaria de los particulares a la ley de la situación. Por ende, la aplicación de la Lex Rei Citae, siendo considerada general, en un momento dado, cuando se le da la sumisión voluntaria, aparece esta noción de sumisión voluntaria, las partes integrantes o los estados integrantes, o aquellas partes que representan diferentes estados integrantes, deciden más bien dar lugar a la sede principal jurídica de los bienes, la sede de la filial o de la sucursal principal. ¿Qué hacemos si la sede principal de los bienes se encuentra en Tokio? Pues se va a aplicar la Lex Rex Citae, porque se está dando lugar a la prevalencia de la sumisión voluntaria en designar cuál es el bien principal o cuál es el bien principal para poder determinar su localización o su situación como tal. La justificación de esta norma rectora se encuentra en la consideración fundamental de que el cumplimiento del objeto social de las leyes sobre la propiedad exige su aplicación de manera general. Por ello debe dictarse teniendo en cuenta los intereses colectivos, hablando de estas multinacionales o empresas, y que son por esencia territoriales. Territoriales, señores, dependiendo dónde está ubicado el bien principal de esa multinacional para dar cabida a la aplicación de la Lex Rei Citae. Es una legislación que está adoptada, contemplada por el Código de Bustamante, adoptada por la gran mayoría de los estados y que de una u otra manera descansa sobre esta premisa. ¿Ya? La Lex Rei sitúa, para ser un poco más clara, ¿ya? Y esto hace referencia, ojo, no solamente a bienes inmuebles, sino también a bienes incorporales, como son los créditos, ojo con ello. Que a menudo también se asigna la situación jurídica, sobre todo para efectuar, Sergio, tú una vez me hacías una pregunta relacionada, procesos ejecutivos comerciales de embargo, sí, de embargo, a dónde se encuentran los bienes principales de esa empresa como tal. Aunque todavía hay mucha controversia sobre la aplicación de la Lex Rei Citae. Tengo una presentación en video, pero voy a dar lugar a la presentación o retroalimentación de la prueba, o si ustedes me lo permiten solamente por un instante, es un videíto de 2 minutos, no son más. Vamos a ver si yo lo puedo
Yo lo puedo proyectar y me voy a tomar unos 5 o 6 minuticos para explicar la prueba. Voy a dejar de compartir porque veo que he estado un poco lenta con el internet, pero es por lo menos para que quede la claridad de la aplicación de la Lex. También se le llama Lex Loci Rei Citai, ¿ya? Que viene a ser inclusive por algunos autores una especie de doctrina en la cual la transferencia de los bienes dependerá y varía inevitablemente según la ubicación del bien principal y que se debe analizar, por supuesto, los propósitos de ese conflicto como tal. ¿Qué países recogen este principio como tal? Miren, de los que yo tengo conocimiento, Perú, México también lo recoge, España, Chile, por supuesto, también es uno de ellos, que de una u otra manera en el artículo 16, en el inciso primero del Código Civil, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Pero bueno, en Chile es muy fácil la aplicación del derecho internacional privado por este momento, porque claramente sigue conservando su lex fori, permítanme un segundo, o lex local o nacional. Por favor, permítanme un segundo si son tan amables y yo voy a dar lugar al no compartir pantalla. Vamos a ver, no, perdón. Hoy he sido muy monóloga, pero me apremiaba, pues obviamente avanzar por las condiciones que ya hemos conocido. Pero hemos No. estado atentos. Sí, esto es de interpretación. El derecho internacional privado es maravilloso. Ustedes lo pueden aplicar al derecho laboral, lo pueden aplicar al derecho comercial. En el programa yo no me di cuenta que no estaba incorporado el ámbito comercial, pero sin embargo ustedes me van a permitir simplemente hacer también una breve reseña, porque lo que son el tratado de extradición y el exequatur, ya yo también lo he venido abordando. Y yo creo que en materia penal ustedes van a abordar este concepto de extradición. Y no es complejo, pero sí me gustaría, por lo menos en el ámbito del derecho comercial, hablar un tanto de las leyes de la UNCITRAL, del convenio de Nueva York, de las reglas de Londres, del convenio de Rotterdam, que cuando da cabida en el ámbito comercial, sí o sí la legislación internacional, yo tengo una cantidad de instrumentos para defenderme en litigio. Entonces, y no quedarme, lo digo con mucho respeto, y dejar la legislación nacional, usted quédese con su ley, pero aquí la que tiene validez es la ley internacional. ¿Ya? Eso es muy importante también, no perderlo de vista bajo ninguna circunstancia. Ya, solo este videíto y damos lugar a la explicación de la prueba, por favor. Ya. 2 minuticos tiene. Buenos días. Hoy hablaremos del principio del derecho internacional denominado como lex rei citae. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que tengamos alguna compra de ya sea un bien mueble o inmueble y tengamos una diferencia contractual, aplicaremos este principio, que significa que utilizaremos la legislación del país en donde se encuentre ubicado el bien mueble o inmueble. ¿Cuáles son las principales garantías de ello? Determinar entonces una garantía a favor del Estado de poder generar una total y eficaz solución a las controversias por medio de los medios alternativos de solución de conflictos. En este caso, como estamos hablando de principios internacionales y de cuantías numerosas en bienes inmuebles o muebles, podemos determinar entonces que sea un tribunal de arbitramiento del lugar donde se encuentre el bien ubicado. Muy bien. Otro de los principios y de las particularidades de ello y la facilidad para poder aplicarlo es la determinación entonces de las partes de poder solucionar el conflicto de acuerdo a la ley en la cual las personas pueden llegar a tener algo más de conocimiento. Este principio del derecho internacional privado también lo podemos ver y lo podemos determinar al momento de que tenemos la solución del conflicto. ¿Qué pasa con ello? Si tenemos un inmueble que está en litigio, podemos determinar entonces no solamente a suscribir un acuerdo de voluntades como es un contrato de compra-venta, no solamente establecemos la normatividad que lo va a regir y el medio de solución de conflictos, Así es. sino que al darle aplicabilidad a este principio
podemos determinar que independientemente la celebración del contrato sea en diferentes países y el inmueble se encuentre en un tercero, podemos determinar entonces que la aplicabilidad de la solución del conflicto será netamente la jurisdicción del lugar en donde se encuentra ubicado el bien. Si quieres conocer más de estos y otros temas, no olvides visitarnos en nuestro portal. Fíjense que yo suelo mencionar el tribunal de arbitramiento cuando explico, por supuesto, los ámbitos comerciales, pero el protagonista, en este caso el Centro Jurídico Internacional, da lugar a otra posible solución que de una u otra manera, también le da cabida o le abre la oportunidad a la autonomía de las partes de dictaminar o resolucionar los conflictos a través de este tribunal, y no son más que, por supuesto, esta integración de árbitros o de jueces para decidir, por supuesto, la diferencia o la litis que se pueda gestar entre ellos como tal. Ustedes también comprenderán el impacto que tiene, por supuesto, el laudo arbitral, que es la sentencia, por supuesto, que resoluciona estos conflictos. Y estas leyes son las que llamamos leyes de arbitraje internacional y que, por supuesto, dan cabida a lo que yo les comentaba recientemente y que voy a hacer como una breve explicación, no es más, pero para que ustedes por lo menos se vayan con un concepto de base y no quede pues ese vacío como tal. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y la prueba 9 y 1. Por favor, pido las excusas del caso porque nos hicieron mucho hincapié atendiendo sobre todo al descanso y al respeto de que mañana es feriado. Pero eso les voy a tomar unos minutitos mientras yo encuentro la prueba. Ya, a ver, aquí está. Bueno, no la he enviado, por supuesto. Yo espero que se pudiese, vamos a ver si se puede replicar en escritorio. Vamos a ver. Ustedes me dirán si ahí se observa. Sí, se ve clarito. Bueno, Al menos. perfecto. Bueno, el mismo encabezado, gracias, muy amable. El mismo encabezado, pero con la salvedad de que aquí no solamente vamos a evaluar nociones conceptuales, sino también prácticas. Hay un texto de base que evidenciado por un autor de origen mexicano. Yo lo había colgado en la plataforma Microsoft Teams, lo denominé como la teoría de la nacionalidad. México y Chile comparten algunos acápites o aciertos en materia de la condición de ser nacional, y este autor es Bausa Calviño, que de una u otra manera me interesa puntualmente, no me interesa cómo funciona la nacionalidad en México, me interesa cuáles son los principios en los cuales se sustenta la nacionalidad para apelar verdaderamente a un factor de conexión tan vital para ciertos países como es el nuestro. Entonces, por supuesto, la lectura va adjunta para efectos de que ustedes tengan la herramienta de responder. Es un breve casillo. Cada punto tiene una valoración de 0.77, dando lugar, por supuesto, a la totalidad de 7. Bueno, en el fondo me da 6.98, pero yo lo aproximo a 7, claramente, en beneficio la norma más favorable. Y claramente aquí es un casito para resolver. Vamos a explicar el casito, vamos a dar lugar a las preguntas y todo, por supuesto, la presentación que yo acabo de exponer también va a estar incorporada de tal manera que ustedes tengan herramientas para la resolución. Igual, a partir del momento está la plataforma o el correo institucional abierto a fin de, Kevin, tú has tomado la vocería en alguna oportunidad, Sergio igualmente, tienen inclusive una cercanía, si es el caso de Sergio y de Abdón, por vía de WhatsApp. Ustedes son excesivamente respetuosos, yo valoro ello, así que la puerta a partir del momento, por supuesto en horas correspondientes, hacer las indagaciones y las dudas al lugar o trasladar aquellas dudas que puedan compartir de manera global el curso, para efecto de que puedan rendir, por supuesto, una óptima prueba. Yo soy la primera en que se obtengan resultados óptimos.
Vamos a mencionar el caso. Juan Almonacid Arellano, haciendo referencia a aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el año de 2006 fue lapidaria con Chile, en el sentido de que le impuso a Chile la aplicación de los controles de convencionalidad derivados por el Pacto de San José de Costa Rica, y no así todavía nuestro país no ha hecho lo suficiente. Pero bueno, no es un defecto solamente de Chile, sino de todos. Bueno, Juan Almonacid Arellano se casa o contrae nupcias en Venezuela. Originario de Barquisimeto, con Manuela Beltrán Chascoso, quien es de nacionalidad chilena. Permítanme. Uy, me acabo de percatar que tiene fallitas ortográficas, disculpen. ¿Quién es de nacionalidad chilena? El día 24 de abril de 2006. Residen en Caracas, Venezuela, punto seguido. La pareja tiene un hijo llamado Arturo Alexis Almonacid Beltrán, punto seguido. Posteriormente, en aras de seguir consolidando su unión matrimonial, tienen 2 hijos, Pedro, Luis y María Josefa Almonacid Beltrán, punto seguido. La pareja antes aludida han construido igualmente su patrimonio y tienen dos empresas. Una de filiación comercial extensiva. Cuando digo extensiva es que tiene su sede principal en Santiago, ubicada en Huérfano 765, Santiago Centro, y la otra principal, ubicada en Caracas, Venezuela, calle Mérida número 4532. La denominación comercial de la empresa es Cimes Limitada, dedicada a la importación y exportación de productos de cuero. Ambas empresas realizan actividades de tipo contractual, tales como contratos de compraventa. Realmente lo hice cuando no tenía las gafas, porque eso me suele pasar cuando no tengo las gafas, que como que se me dificulta. Pido las excusas del caso porque no es apropiado. Tales como contratos de compraventa. Poseen muebles e inmuebles que hacen parte de su estructura logística como tal. Tiempo después, a Juan le diagnostican un cáncer terminal y por ello decide testar en lo que refiere al patrimonio obtenido por el esfuerzo de ambos. Juan fallece en Chile. Varias preguntillas. Por eso coloqué también los puntos seguidos y nuevamente voy a hacer la precisión de las comas porque tengo la claridad de que lo hice sin gafas. Recuerden ustedes que a mí también ya me está afectando un poco la luz del computador. Después de esto vamos a tener que sacar buenos chequeos médicos. En este caso, Juan Almonacid y Manuela Beltrán, su matrimonio debería registrarse y regularse conforme a la ley nacional o extranjera. Explique su respuesta. ¿Qué factor o factores de conexión prevalecen en el siguiente caso? Y explique cada uno de ellos. Conforme a la normativa del artículo 15 y 16 del Código Civil chileno, los muebles e inmuebles prevalentes de la sociedad Cimes Limitada deberá regir sus relaciones contractuales por la legislación chilena o aplicaría la legislación internacional. Recién lo acabo de explicar. Sobre todo que esa pregunta es muy básica, así que no se preocupen con lo que yo les había comentado, que en la próxima clase profundizo. De hecho, lo último que estaba diciendo da lugar a una de las respuestas. Ahora bien, en virtud de la tesis territorial y extraterritorial propuesta por las escuelas estatutarias francesa y holandesa, ¿cuál a criterio propio pudiese aplicarse en el caso expuesto y con qué autor se matricularía en su respuesta? ¿Qué nacionalidad tendría él o los hijos de la pareja descrita? Sustente su respuesta. Podríamos aplicar para resolver el conflicto contractual
presente en el caso las lex locus regis acto, es decir, la del lugar de realización del acto o el lugar de cumplimiento de las obligaciones? A criterio propio, explique su respuesta. ¿Dónde debe tramitarse o instaurarse la sucesión de Juan Almonacid conforme al artículo 955 del Código Civil? Su respuesta. ¿Cuáles son los nexos vinculantes de la nacionalidad desde el punto de vista de la teoría de la nacionalidad y como factor crucial de conexión? Me explico. ¿Cuáles son los nexos que vinculan a la nacionalidad? Eso está en una presentación de diapo. Aquí yo creo que debo mejorar la redacción desde el punto... Es que yo creé este examen hoy, así que esta mañana. Así que desde el punto de vista de la teoría de la nacionalidad. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Lo que quiero es que se me confundan. Novena. En la clasificación de Bauza-Calviño, teoría de la nacionalidad, ¿cuáles son los principios que circundan a este factor de conexión tan importante? Explíquelos ampliamente. Bueno, pido las excusas porque claramente lo hice sin gafas. Y siempre se me dificulta ya a esta altura. Señores, ¿alguna pregunta? Profesora, Por favor. hola, Víctor Mondaca por acá, buenas tardes. Víctor, muy buenas noches. Disculpa que tenía algunas fallitas en cuanto a coma y tildes. Así que nuevamente hago la revisión ahora. No, no se preocupe, sí, entendible. Ahora, una consulta con respecto a la última pregunta. ¿Usted quiere que la asociemos directamente con el caso o que la respondamos con respecto a la materia solamente? Con la lectura. Le puedes Ya. dar con respecto a le puedes dar lugar a la respuesta, perdón, con respecto a la lectura que la lleva adjunta o que va adjunta y también con respecto a la materia. Ok. ¿Ya? Tengo esa flexibilidad, pero me gustaría que leyesen la lectura porque él lo especifica cuáles son los principios de base que sustentan la nacionalidad, sustentan la teoría de la nacionalidad. Por eso hago mucha precisión en ello. ¿Ya? Sí, me quedó claro, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesora. Más Angel, que nada una... buenas noches. Buenas noches, profesora. Más que nada una consulta respecto al tema formal. ¿Va a ser enviada el correo institucional como la ocasión anterior? Por Porque supuesto, va a ser ya, enviada perfecto. ahora en contados minutos va a ser enviada. También va a ser incorporada en la plataforma de Microsoft Teams. Y creo que con eso es suficiente. Debería ser suficiente para efectos de que todos dispongan de ella como tal. Lo que me estoy percatando es que yo suelo ser como muy perfeccionista con la presentación y voy a corregir algunas fallitas que no me gusta que estén porque eso puede generar confusiones. Entonces no quiero ningún tipo de confusión. Ya, la prueba se entrega el día 14 de diciembre. ¿Sí? 14 de diciembre del mismo calendario a las 23 horas, ¿ya? Me voy a dar esa licencia. A las 23 horas. Al correo institucional de la docente a cargo del ramo y cada valoración tiene 0.77. Cada punto tiene una valoración de 0.77. ¿Qué otra pregunta, por favor? Bueno,
Entonces, nada, señores. El próximo lunes va a ser una jornada intensa. Yo les pido, les solicito que pongamos ya lo último de nuestra parte. Como les digo, voy a hacer profundización en esto último que conversaba, que no va a ser tampoco, solamente voy a agregar algunos ejemplos de legislaciones internacionales. Explico extradición, explico exequatur y con eso doy por cerrado el módulo de Derecho Internacional Privado. También voy a explicar algunos ámbitos del derecho comercial, no me quiero ir sin ello. Y también permítanme algo, regálenme un segundo, por favor. Por favor. Vamos a ver si lo encuentro así. Bueno, aquí está el anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado, que es el que está impulsando una suerte de docentes, particularmente de la Universidad de Talca. Ay, ahora no me abre. Ya, ahí está, que está un poco lento, no sé si. Bueno, también puede ser ya la hora. También lo voy a incorporar en la plataforma de Microsoft Teams. Yo no lo había incorporado. Permítanme un momento solamente para que ustedes lo puedan observar, no va a haber mayor dilación a explicarlo. Entiendo que ya he pasado un poco la hora y el rango de lo que se había dispuesto por la Dirección General de Docencia. Y básicamente es a una modificación, por supuesto, de una suerte de factores de conexión. Se intensifica, por supuesto, la competencia judicial internacional de los tribunales chilenos. Eso me parece muy bueno. Se aplica la sumisión voluntaria, es decir, de escoger cuál va a ser la determinación de la legislación aplicable. Así que sería un avance enorme, enorme de verdad, si se diera lugar, sin obviar, por supuesto, una suerte de preferencia, que eso es común, es como el común denominador de la aplicación de la Lex Fori, pero también abre la posibilidad a la aplicación del derecho extranjero o derecho internacional como tal. Habla sobre las posibles relaciones de familia, filiación, reconocimiento, adopción, alimentos, el matrimonio. En el matrimonio se siguen manteniendo porque obviamente como está todavía vigente la ley 19.947, también tenemos la ley de acuerdo de unión civil, también se sigue manteniendo igual. Tiene modificaciones en las sucesiones y donaciones, le da mucha preponderancia a la ley del último domicilio y por supuesto le da cabida también a la Lex Rex Citae o la ley de la situación de los bienes como tal. Ojalá prospere. Esto solamente es un proyecto, así que yo lo voy a incorporar en la plataforma Microsoft Teams. Señores, que tengan una muy buena noche. Voy a revisar el casito una vez más. Si me dan 10 minuticos, va a estar incorporado en la plataforma de Microsoft Teams y también por vía correo institucional para todos. También yo tengo, por favor, si hay alguno que no le llegue, háganmelo saber de forma inmediata. Y nada, desearles un muy buen feriado, buen descanso, que de todas maneras es un espacio para que puedan compartir con sus familias. Y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo lunes para ya también cerrar tanto metodología de la investigación jurídica. Voy a intentar terminar a las 8:30 para dar cabida esa media hora, explicar conclusiones. Sin embargo, yo me tomé la iniciativa de hacer una sesión asincrónica respecto del tema, apoyarlo también con videos, apoyarlo también con la presentación de diapositiva y por supuesto para que la magíster Ibelis Blanco, que es la editora de la revista de Cooperación Internacional, aborde el ingreso tipo 9:05, 9:10 de la noche. Yo voy a hacer mucho hincapié en ello. Y ya ahí tengamos el tiempo, por ejemplo, de hacer ya la explicación y para que no quede como en un vacío y simplemente fue un tema que se dio y no se explicó. Eso, señores, bonita noche, descansen y salud y prosperidad para todos ustedes. Igualmente, profesora, que esté muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por escucharme, por el tiempo y la disposición. No, todo muy bien, todo muy bien. Buenas Muchas noches, gracias. profesora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya estamos en Iquique, profesora. Buenas noches, profesora. Qué bueno, te envidio. Sí, por eso le dije. Hasta luego. Te envidio. Un abrazo para todos. Bendiciones.
Hasta luego, Hasta profesor, que luego. esté bien.